leyendo Sin odios, sin culpas, sin miedos, ahora el capítulo 2, Un cuerpo y algo más. En diciembre del 83 estrené mi título de médico y comencé de a poco a darme cuenta de una de las grandes verdades que marcaron mi vida. El ser humano enfermo es mucho más que un cuerpo que se enferma. Como habíamos aprendido en la facultad en esa época en que el estudio de la psicología con pacientes era escaso y como lo trataba de aparentar el sistema médico hospitalario en el cual yo estaba inserto. Diagnóstico: infarto de miocardio, o neumonía o insuficiencia renal o protocolo de estudio, internación, a veces radiografías, laboratorio, etc. Protocolo de tratamiento: hidratación, antibióticos, vasodilatadores, corticoides, etc. Evolución: revista de sala, más pedidos de estudios, cambios de tratamiento, consultas con especialistas, presentar el Ateneo, junta médica, evaluar si el tratamiento es demasiado caro, si el paciente va a poder cumplirlo, si no puede pagarlo, ver qué se le da, etcétera, etcétera. Realmente queda poco tiempo para darse cuenta que la cama 8 de la sala 107 era una persona con una historia por detrás, que además de ese cuerpo tirado en esa cama, estaba una mente con sentimientos y sobre todo con mucho miedo, que también se le veía en la cara de su esposa, de sus hijos. Esas caras: angustia, sufrimiento, dolor físico, pero también del alma. Si él o la que estaba enfermo era el sostén económico de la familia, la cosa se complicaba. Más aún en el hospital público, en que las cosas demoran. Si era la mamá la internada, los hijos revoloteaban impacientes, ansiosos, ya que su sostén espiritual no estaba en la casa. Y esos sentimientos, ¿cómo influyeron en su enfermedad? ¿Cómo iban a intervenir en su evolución? ¿Quiénes iban a tener las defensas en alza, el amor a la vida, el coraje para la lucha? ¿Quiénes eran los afortunados de contar con el amor de una familia que los sostenía? ¿Cómo se comportaban sus cuerpos ante la enfermedad y el tratamiento? Quizás a ver todo eso me ayudó mi madre, con sus sentimientos siempre a flor de piel. Quizá el hecho de haber sido yo padre, ya que mi primer hijo Juan Pablo nació en abril del 85, cuando comenzaba mi residencia de cardiología, y al ser padre se multiplicaban a la enésima potencia mis miedos. Recuerdo mi entrada a casa después de las guardias, corriendo a ducharme para sacarme la ropa contaminada del hospital, ya que mi bebé era chiquito y lo quería proteger. Ni hablar de hacerle upa en chaquetilla. Pero esto me hizo entender los miedos y los sentimientos de la gente que me rodeaba, compañeros y sobre todo pacientes, de los cuales comencé a aprender a pasos agigantados mientras mi relación con ellos era cada vez más estrecha. Mientras más me comprometía, más los entendía y más me entendía. La vida continuaba, mi familia crecía, no podía dejar de ver que mis miedos perjudicaban a los que más quería, mi familia, mi esposa, mis dos hijos Juan Pablo y María José, que crecían sanos y fuertes, aunque yo no podía dejar de imaginarme barbaridades. El no querer saber nada de incrementar mis temores con un tercer hijo a pesar de los deseos de mi esposa Laura. Antes de seguir volviéndolos locos, antes de enfermarme yo mismo por los temores, pensé que sería el momento de vencer mi orgullo, soberbia, e iniciar una corta psicoterapia, la cual me conectó íntimamente conmigo mismo y me llevó a entender que no es lo mismo que solucionar, pero es un principio. Pero concretamente era eso. Me quedaba claro que el cuerpo pagaba el pato por los sentimientos, odios, culpas, miedos, frustraciones, que por sobre todas las cosas los sentimientos negativos, aparte de enfermarnos, disminuían nuestra calidad de vida. Como ejemplo, vale la situación de don Antonio, gringo trabajador y familiero, fuerte como un roble, que había logrado hacer una posición económica tranquila después de pelearla junto a su esposa muchos años. ¿Por qué don Antonio tenía esos picos de tensión arterial que ponían en riesgo su vida desde hacía 5 meses? ¿Por qué no había medicación efectiva para él a pesar de intentarse variados tratamientos? Si bien es cierto que hace 5 meses, oh casualidad, su único hermano le hizo perder la casa con una garantía.
Y bueno, está bien, tiene odio, odio con impotencia. ¿Esto podrá tener importancia? Y si la tiene, ¿cómo actúa ese odio? ¿Tendrá que ver con la adrenalina? ¿Será? Pero qué sé yo. Cuando a mi actividad hospitalaria le agregué la actividad de consultorio privado, encontré un espacio donde la relación con el paciente es más estrecha. La enfermedad o dolencia no es tan grave o urgente. Permite charlar más y entender mejor todo el entorno que rodea a cada persona. A esto se sumó la lectura de algunos libros relacionados con la salud que tenían un enfoque de más importancia hacia el aspecto psíquico y espiritual del ser humano en la gestación de las enfermedades. Así comencé a entender que todos somos en equilibrio, en definitiva, un equilibrio de neurotransmisores y hormonas y otras sustancias. Mientras ese equilibrio se mantiene, todo funciona bien. Pero cuando por alguna razón ese equilibrio se pierde, el cuerpo comienza a funcionar mal y a predisponerse a la aparición de enfermedades, entre otras cosas. Porque una persona que está emocionalmente desequilibrada, aparte de desequilibrar el funcionamiento de los órganos que conforman el cuerpo, afecta directamente su calidad de vida, capacidad de disfrutar de la vida. Y como si esto fuera poco, desequilibra su entorno, a los que lo rodean. Comienza a engendrar situaciones desagradables, a no entenderse con sus seres queridos, porque las cosas no están bien en su mundo. Es difícil romper este círculo vicioso. Los familiares cercanos también están sobrecargados y abrumados, como para poder contener eficazmente al enfermo en su dolencia física y afectiva. La situación que colaboró para desencadenar la enfermedad no solo afectó al paciente, sino a todo el núcleo familiar. ¿Quién más, quién menos? La preocupación por el enfermo agota a quienes lo quieren. Ni hablar si a esto se le suman manejos del enfermo, que en algunos casos intenta controlar a los que lo rodean, valiéndose de sus padecimientos. Sin darme mucho cuenta, pero obviamente porque lo consideraba muy importante, me encontraba muchas veces en medio de la consulta médica hablando sobre los problemas familiares del paciente y los sentimientos que éstos le generaban, cuando en realidad su pregunta era un dolor de estómago, de cabeza o de espalda. Y eso ocurría porque a esta altura de mi vida profesional había comenzado a considerar que los sentimientos son causantes directos de numerosos síntomas e inclusive enfermedades. Básicamente los que nos afectan son tres. Los odios, broncas, rencores, las culpas, sensación de haber hecho o estar haciendo algo mal, dejando de hacer cosas que deberíamos hacer. Y los miedos, temor a que pueda dañarnos a nosotros o a nuestros seres queridos. Vemos el proceso de vivir como peligroso.